Hola, bienvenidos a su programa Ciudad y Campo. Esta nueva emisión vamos a hablar de un tema eh, político, social, productivo y con sin duda alguna, una de las personas que más conocen, que más capacitadas están, que además tiene una amplia experiencia en el ámbito rural, en el ámbito citadino, en el ámbito de la planeación. Y bueno, yo sé que muchos lo conocen y lo van a escuchar con mucha atención. Nos acompaña el licenciado José Salvador Rivera Chávez. Licenciado, bienvenido, qué gusto tenerte aquí. Muchas gracias por la invitación, muy estimulante. Pues mira, todo un personaje, yo creo que todos los que estamos en el sector agropecuario, sobre todo los de mucho tiempo, te conocemos, sabemos quién eres, un funcionario que ha tenido un recorrido, pero sobre todo una persona que nunca ha dejado de capacitarse, de aprender y de enseñar. Platícanos, ¿quién es el licenciado Salvador Rivera? Platícanos de ti. Este, un romántico soñador de un mundo mejor, pero pragmático. Me considero pragmático. Sí he tenido que abrevar mucho, aprender cada vez más y más, porque te percatas que entre más buscas, entre más vas hurgando, más sientes la necesidad de conocer, de aprender. Pero sobre todo, pues algo que sea aplicable, ¿no? Que sea aplicable a la vida real, que contribuya en algo a alivianar los problemas que hay, ¿no? Digo, de muchos problemas que existen, pues vamos focalizando en los que creemos que podemos incidir, ¿no? Y trabajar. Cuando me ha tocado estar en el sector público, bueno, pues como servidor público, aprendes lo que es el poder para servir, ¿no? Te pagan bien, te depositan, tú no tienes que hacer más que trabajar, ¿no? Pequeño detalle. Pequeño detalle, pero apasionante, porque es muy estimulante, bastante estimulante ver la satisfacción de la gente que tiene un trato amable, cariñoso, de deferencia, y no porque seas el funcionario, sino porque tienes algo que aportar también, ¿no? Tú tienes una amplia trayectoria política, social, educativa. Háblanos de tu formación profesional, eres licenciado en Derecho, platícanos de tu formación profesional y cómo llega, y de ahí derivamos otros temas. Sí, yo empecé muy joven en Ciencias Políticas y Administración Pública, una carrera que quedó trunca en una pasantía. Posteriormente estudié la carrera de Derecho porque al estar en la administración pública te das cuenta que la única manera de que se cumplan los postulados sociales, o sea, la sociología, la ciencia política, que es el servir, el mejorar las relaciones entre las personas en la sociedad y con su gobierno, se requiere la aplicación de la ley, ¿no? Se habla mucho de crear nuevas leyes, de crear nuevas normas, pues quizá en algunos casos, pero en general, pues México es uno de los países que tiene un marco jurídico más amplio en el mundo, ¿no? Es que nos falta aplicar. Entonces, la clave, yo digo siempre, está en aplicar la ley. En una institución hay un reglamento interno que se cumpla, hay normas generales para el servidor público, las leyes de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, no estar con el temor de la ley, sino en cumplimiento estricto de la ley, porque la ley está hecha para que haya una mayor eficacia en el servicio público, ¿no? Y evitar corruptelas, ¿no? Evitar, como decíamos hace un rato, corrupción es desde aceptar un cargo para el que no estás capacitado, ¿no? Hay muchos corruptos ahí, ¿eh? Pues, no sé, pero el no tener la experiencia. La ley orgánica en el caso de los municipios es muy clara. Cuando menos 2 años de experiencia en el cargo, cuando habla de los tesorería, de la contraloría, de tal. ¿Cuántas de las personas que están, pues que se volteen a ver si tienen realmente la experiencia? La formación profesional, bueno, pues es tener documentos, es tener un título, una cédula profesional, ¿no? Pero más allá de los documentos, que cuando estás en las instituciones, pues son exigibles, ¿no?
es estar viendo cómo puedes ir mejorando. Entonces yo pues he abrevado, me he hecho ya 2 maestrías, una en Ciencias Políticas y Sociales, un máster en Administración de la Gestión Pública en un convenio con la Universidad de Brest, de Francia, y bastantes certificaciones, ¿no? En marco lógico, las necesarias pues para cuando me ha tocado estar en el servicio público, pues ahora sí que dar el ancho, dar cumplimiento cabal y eficaz, ¿no? Entonces, ahorita estoy en una aventura muy importante, muy interesante, que me tiene muy motivado, que es el doctorado en Derecho y Ciencias de la Complejidad, ahí en el Colegio de Morelos, con un gran guía ahí, moral y sabio, el doctor Juan de Dios González Ibarra, y la plantilla ahí de grandes catedráticos. Y pues ahí se cumple la máxima de que nunca dejas de aprender. Nunca seas demasiado viejo para aprender. Doctorado en Ciencias Políticas y Ciencias de la Complejidad. Sí, las ciencias de la complejidad. Pues vaya que está complejo. A ver, ¿qué es eso? O sea, no es un... A ver, explícanos, ¿qué es eso y qué tiene que ver contigo? Tiene que ver con poner orden en todo mi quehacer, de vida y profesional. Yo soy municipalista de origen, me considero un especialista en municipalismo, soy miembro activo de la Unión Iberoamericana de Municipalistas, fui miembro de la Asociación Nacional de Investigadores del Municipio, fui miembro del Consejo de Premiación de Desarrollo Rural Municipal, el nacional, fui dos años miembro, y el municipalismo ha sido algo que siempre desde muy joven, pues yo trabajaba de IBM, de chícharo en la presidencia municipal de mi ciudad natal, y de ahí me nació... ¿De dónde eres tú? De Torreón, Coahuila. Y entonces siempre ha sido ahí, pero pues el campo, la naturaleza siempre ha sido mi mayor pasión. Y la naturaleza pues tiene que ver mucho con la gente del campo, ¿no? Y de ahí mis incursiones en el campo, me tocó fundar la Sociedad Civil Escuelas Campesinas a principios de los 90, prevalece aún con la medalla Emiliano Zapata por mérito a los procesos productivos. He estado mucho en la sociedad civil, yo me considero más de la sociedad civil que del sector público, pero pues en el sector público me ha tocado, he recibido invitaciones, tengo la dicha y la jactancia, por así decirlo, de que he sido invitado no por influyentismo, en realidad las 4 ocasiones que he tenido un cargo de dirección general o de subsecretaría, no conocía yo a los titulares, sin embargo, pues el destino, soy un creyente también ferviente, respeto las creencias religiosas, pero soy un fiel creyente en la existencia de Dios y de la espiritualidad. Respeto cualquier forma no me considero ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro, y de ahí viene lo de las ciencias de la complejidad, ¿no? La pluralidad. Las ciencias de la complejidad, para no meternos en muchos enredos, porque estamos abrevando apenas, entrando a fondo a ello, viene a llenar un vacío que ha dejado la disgregación de las ciencias y de la filosofía y de las artes. Recordemos cómo los primeros filósofos se enfocaban mucho en el arte, en la poesía, ¿no? Pero también en la guerra y en la política, ¿no? Entonces llega un momento en la historia de la humanidad en que se van generando las especializaciones de las ciencias y haciendo a un lado la filosofía en algún momento. Y entonces esta dispersión, esta disgregación de las ciencias lo que hizo es que pues se fueran sí especializando, pero dispersando. Entonces la sociedad requiere un manejo integral de sus necesidades, de sus dinámicas, ¿no? Entonces, pues las ciencias de la complejidad vienen a no aglutinar, como dijéramos, la coordinación interinstitucional clásica, ¿no? Sino
a ir a ver más allá del método tradicional o de los métodos tradicionales que buscan simplificar o acabar, digamos, tener los resultados acabados siempre. Las ciencias de la complejidad te llevan a una dinámica donde nunca nada es acabado, todo es inacabado. En proceso constante de evolución, de transformación, la sociedad, si observamos, decimos, pues ya entramos a un régimen de no es cierto. La sociedad trae una dinámica envolvente, pero que a la vez hay digamos, un tironeo donde, pues el derecho, ¿no? No, pues la sociología, la economía. Entonces, aquí, en las ciencias de la complejidad, abrevando mucho en la filosofía y en el sentido humanista y el sentido espiritual, no religioso, no enfocado a Dios, al que yo creo, pero sí conjunta lo espiritual, lo material, el método, la ciencia, ¿no? Para buscar encontrar soluciones a problemática que es, digamos, es consustancial a la mayoría de las personas, ¿no? Entonces, no vas a resolver la problemática del sector agropecuario, por ejemplo, solo aplicando técnicas de producción. Tienes que entrar con la sociología, tiene que haber arte, porque la gente, ¿cómo quieres que la gente tenga bienestar pleno? ¿Sí? Podemos ver, por ejemplo, los migrantes que regresan y vienen muy bien equipados, traen dinero, traen tanta, pero ves sus condiciones de vida, sus hogares, y siguen siendo paupérrimas, siguen siendo insalubres, siguen siendo, entonces, a veces, o no siempre, el dinero resuelve por sí solo las cosas. Entonces, tenemos que traer la sociedad en una dinámica donde seamos más compartidos y más dispuestos a colaborar, más colaboracionistas en las diferentes ramas y en los diferentes sectores. De ahí, campo-ciudad, ciudad-campo. Es muy importante esta concepción porque algo que hemos hecho es aislar al indígena, aislar al campesino, de una manera u otra, ya sea populistamente o despectivamente, ¿no? Y pues eso no ha ayudado, no ha traído progreso, ¿no? Entonces, las ciencias de la complejidad buscan precisamente lograr una armonización entre todos los elementos que existen en el ambiente, en la sociedad, tanto en el externo como en el ser humano en el interno. Ok, vamos a quedarnos con esa idea, porque finalmente el tema de la complejidad ahorita lo vamos a traducir al pie tierra, al campo, al agro, a nuestra sociedad rural, a lo que haces hoy en día y tu experiencia que has sido como funcionario en el sector agropecuario. ¿Te parece? Vamos a un corte ciudad y campo, regresamos. Lo más relevante de la información local y también del acontecer de la vida diaria lo vas a encontrar aquí. Síguenos a través de nuestras redes sociales de Lo de Hoy Morelos en nuestra segunda emisión de 2 a 3 de la tarde y la tercera de 8 a 9 de la noche. Por supuesto, también en el canal Televisión Abierta 10.1, ViX Televisión. Todo tiene un motivo, todo tiene un porqué. Muchas personas que no conocemos el trasfondo. Aquí, en las dos caras de la moneda, descubriremos verdaderamente quiénes son los políticos, qué lo incitó, cuáles fueron sus verdaderos motivos. No hay nadie totalmente bueno ni totalmente malo. Los seres sociales y culturales que componen nuestro estado, incluso México o el mundo. No te lo pierdas en Lo de Hoy Morelos y en ViX Televisión. Estamos de regreso en su programa Ciudad y Campo. Nos quedamos en el tema de la complejidad, pero ahora traducido al pie a tierra. Tú fuiste funcionario de la SEDAGRO en diferentes instancias y es algo muy complejo todo lo que tiene que ver la interacción del campo con la cuestión municipal, con la cuestión de los programas. Y tú estabas al frente de eso porque eras el de planeación en la mayoría del tiempo. Platícanos de todo eso, o sea, ¿cuál es tu experiencia y cómo ves al campo morelense al día de hoy? Bastante complicada
la pregunta, vamos a tratar de dar una respuesta muy objetiva, ¿no? Porque se estila decir que cuando yo estuve fue la mejor época, ¿no? Cuando es un servidor público fue la mejor época. Pero como servidor público, cuando me tocó estar, en el caso concreto que comentas, de la Dirección General de Planeación del sector agropecuario estatal, encontré una gran apertura de las personas que me invitaron a trabajar, sin habernos conocido antes. Encontré una gran apertura con el gobernador del momento incluso, para desarrollar ideas propias. Llegas a una institución, es que así siempre se ha hecho. Bueno, sí siempre se ha hecho, pero vamos a buscar manera de que si se ha hecho así y no ha sido eficiente, pues vamos a buscar maneras de que esto sirva más a la gente, ¿no? Y empieza a cambiar, y la complejidad pues tiene que ver con el carácter del ser humano, de los funcionarios menores, mayores, intermedios, de los usuarios de los servicios de la institución, que son los patrones. En realidad no es una palabra populista desgastada. Realmente debes entender, llega un campesino desde Azochapan y lo regresan porque le falta una copia de no sé qué. Cuando tú tienes copiadora ahí, ¿no? Entonces empezar a cambiar la forma y dejar también clarificado quiénes son los clientes, los usuarios de la institución, ¿no? Y que pues no es una empresa, es una institución pública, ¿no? Entonces, para empezar ahí. Y la otra batalla es entre instituciones, la dificultad de la coordinación, encontrar muchas duplicidades de funciones, de quehaceres, de acciones, y ver la manera como encontrar posibilidades de articulación, ¿sí? De hacer sinergia, de encontrar la manera de combinar recursos, esfuerzos. Y eso lo veníamos haciendo ya hace muchos años, desde los 80s. Me tocó trabajar en el Instituto Nacional de Capacitación del Sector Agropecuario, Interrural, muy joven. El DIF, mi primer trabajo en Morelos fue en el DIF estatal, como subjefe del Comité de la Mujer Campesina, con un director formidable, el profesor Bardomiano Salgado Patiño, a cargo de la licenciada Ana Laura Ortega Vila, el DIF, con una visión muy, muy social, la dirección de la presidencia del DIF. Y desde entonces pues empecé a conocer el campo de Morelos, pues no es grande el territorio, es un territorio. Y teniendo esta visión, pues yo no llegué a y en el sector agropecuario en materia de capacitación. Me tocó estar no solo en Morelos, en diferentes partes del país. Y esto te da una visión un poco más amplia, y cuando llegas tú a la posición que te han encomendado, en este caso la dirección de planeación, yo ya tenía experiencia en planeación, en el campo, en el territorio, sobre todo en una materia que me apasiona mucho, que es el desarrollo organizacional, ¿no? La construcción organizativa, que no es constitución puramente. La constitución es un acto administrativo protocolario, pero la construcción es la participación activa de quienes están, las personas interesadas, en definir desde objetivo hasta la figura asociativa, ¿no? Y no decirle, no, pues ahora te toca a ti una cooperativa, te queda bien tal, te queda bien, no, vamos a discutirlo. Y es algo que he manejado yo, que considero, pues, no he visto gente que lo maneje así. Entonces, comento esto como preámbulo a tu pregunta, porque entramos a una posición de dirección habiendo visualizado lo que hay en la gente misma del campo, ¿no? Con las escuelas campesinas,
trabajamos mucho con las uniones de ejidos en la época donde era muy difícil la organización, no se permitía en el Estado que se trabajara en la organización campesina. Entonces, llegamos y vemos varias cosas que hechas, digamos, sin una planeación, ocurrencias en algunos casos, perdón, pero sí. Había un programa de plantación de mucho agave, por ejemplo, Azul Tequilana Weber, por ponerte un ejemplo de cómo lo vimos, ¿no? Pues ahorita lo estamos viviendo. ¿No? Estaba prohibido, o sea, no era permitido, pues, no, la norma oficial mexicana no permitía. Sin embargo, desde las instituciones se autorizaron miles y miles de plantas de Azul Tequilana Weber. Y luego venían infestados con el picudo y fue cuando viene la crisis, pues, de Jalisco, ¿no? Y buscaban, pues, los empresarios de Jalisco encontrar desfogues en otros lugares para sembrar, colocar su planta y demás. Pero bueno, me apoyó mucho, mis jefes me apoyaron mucho para poder adquirir tecnología. ¿Quiénes eran tus jefes? En ese entonces el secretario era el licenciado Víctor Sánchez Trujillo y el señor gobernador era Sergio Estrada Cajigal. Y me apoyaron mucho para adquirir tecnología, empezamos a usar todo el equipo satelital para georreferenciar cultivos, para ubicar, pues para ver que en términos reales qué es lo que hay, qué es lo que sí existe. Y la planeación se fortalece más desde ahí porque tienes una claridad de ubicación de las cosas, de los proyectos, de las superficies, del estatus en que se encuentran esos cultivos. Y ahí empezamos a geolocalizar, a ubicar plantaciones de aguacate. Bueno, en ese durazno, todavía el aguacate no tenía tanto auge, estaba teniendo mucho auge el durazno. La caña de azúcar, que lo tienen bien ubicado los arroceros. Me tocó participar mucho en la organización de las sociedades de producción rural de los arroceros, desde las escuelas campesinas, para que el gobierno les pudiera regresar los molinos de arroz que tenía administrando una gente que tenía don Antonio Riva Palacio administrando los molinos de arroz, y hicimos la gestión para lograr que los molinos regresaran a los productores, al menos el Buenavista y el San José, que son los de... Siguen vivos. Sí, que son de los productores realmente, ¿no? Siempre los fueron, de alguna manera, ¿no? Entonces todo esto nos permitió, ya traíamos una visión pues más amplia de cómo estaba el campo, ¿no? Entonces, afortunadamente, sí se realizó la planeación, se realizó mucha planeación participativa, tanto con productores, y ahí viene la vena municipalista. Logramos conformar los consejos municipales de desarrollo rural sustentable, ¿no? De hecho, desde antes, cuando estuvo el ingeniero Albino Franco, de presidente municipal de Miacatlán, logramos hacer el Comité Municipal Agropecuario, el primero, donde en ese ejercicio logramos que se destinara una partida presupuestal para que los productores decidieran en consenso a dónde dirigir esos recursos, a qué parte del campo, a qué proyectos. Muy interesante porque se fomentó mucho la subsidiariedad, es decir, no, pues a mí dame, bueno, el proyecto del compañero requiere y nos va a empujar por ahí, vamos a apoyar en esta ocasión el proyecto del compañero o de los compañeros, ¿no? Y muy interesante, un ejercicio muy, muy interesante. Entonces, cuando nos toca estar ahí adentro, pues empujamos esa estrategia muy bien apuntalada por el secretario en su momento, y se logró destinar recursos a los municipios, el gobernador apoyó, y los municipios estaban decidiendo, los productores de los municipios, el presupuesto que les tocaba para decidir, transferidos directamente desde el gobierno. La planeación, ¿y cómo está ahora? O sea, porque finalmente tocó esa parte importante de los comunders, hoy FAEDES, que manejan los recursos municipales, pero ¿qué ha pasado? O sea, ¿tú cómo lo ves ahora? Pues mira, la planeación de escritorio es válida, que es la que prevalece. Desafortunadamente prevalece la planeación de escritorio, ¿no?
pero eso nos ha llevado al desastre del país. ¿Sabes cuántos? Se habla de 120 millones de hectáreas concesionadas de minería. Los servidores públicos que dieron las concesiones no saben ni dónde están esos territorios. No conocen el carácter social de la gente, no conocen el entorno ambiental. Entonces, esa práctica viciada de decidir desde un escritorio, desde luego, la tecnología, las estadísticas nos sirven mucho para tomar ciertas decisiones, ¿no? Pero no hay como indagar con la propia gente, que la propia gente diga cuáles son las prioridades. Porque problemas hay, ¿cuántos podemos decir que existen? Fuertes, importantes, ¿no? O sea, aquí lo importante es que la gente vaya priorizando cuáles son los problemas que piensan que pueden ayudar a resolver también otros. Porque muchas veces resuelves un problema de raíz y ese ayuda a resolver otros problemas visibles, ¿no? Entonces, la planeación es muy discutible, ¿no? No hay una planeación democrática. Tenemos establecido constitucionalmente un sistema nacional de planeación democrática, del desarrollo que dé congruencia y solidez, dinamismo al desarrollo, ¿no? No existe. Te voy a interrumpir aquí porque tal vez el tiempo nos interrumpe en ocasiones, que tenemos que ir a un corte, pero te voy a hacer la pregunta para que vayas pensando. Esa planeación de la que hablas, traducido al gobierno actual, a la famosa 4T, ¿cómo la definirías? ¿Cómo la resumirías? ¿Cómo la reforzarías? ¿Te parece bien? ¿Te parece mal? ¿Te parece? Vamos a un corte, regresamos a programa Ciudad y Campo. Bienvenido a tu programa La Danza de la Vida. Queremos invitarte a que escuches grandes personalidades de la cultura mexicanas de talla nacional e internacional. Todos los domingos a las 7 de la noche en lo de Hoy Morelos y Dix Televisión. Para comenzar el día bien informado, acompáñenos de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana en la primera emisión de Lo de Hoy Morelos con Dulce Maya. Síganos en nuestras plataformas de Lo de Hoy Morelos y por el canal 10.1 de Televisión Abierta. Bienvenidos a Estampa Morelos. Este es un espacio en donde estaremos recibiendo a diferentes personalidades que nos contarán toda su vida y además sus más profundos recuerdos. Síguenos a través de las redes sociales de Lo de Hoy Morelos todos los miércoles a las 6:45 de la tarde y también el canal 10.1 Dix Televisión. Estamos de regreso a su programa Ciudad y Campo. Tú, como todo un metodólogo, sabes planear, sabes cómo establecer metas, programas. ¿Cómo definirías lo que hoy sucede en el gobierno de la 4T, tanto a nivel federal, a nivel estatal? ¿Qué opinas de lo que está pasando? Yo creo que no está respondiendo a la intención del presidente, a los esfuerzos del presidente por transformar. No está respondiendo del todo. Quizá por las alianzas que tuvo que tener el señor presidente para llegar al poder y en esta ocasión, pues tuvo que allegarse a personas que son de las mismas de siempre. Porque finalmente cuando dicen los presidentes del pasado, pues ahí siguen vivitos, nada más que ahora están de otro color. Sí, pero hay gente verdaderamente de izquierda, hay gente que está haciendo el esfuerzo, ¿no? El mismo presidente empujando en su labor, pero hay servidores públicos que no se ve que estén respondiendo a la intención del presidente de la transformación. Una transformación no es solo de eslogan. Una transformación requiere cambiar formas, como me decía hace rato, ¿no? Una planeación pues, que conjunte a todas las instituciones, o sea, precisamente desde la perspectiva de la complejidad, cómo lograr las sinergias. Si hay más recursos de un lado que de otro, bueno, ¿cómo hacemos para combinar? Estamos dando recursos a
a personas muy vulnerables, ¿ok? ¿Cómo le hacemos para que esas personas tengan una vivienda digna, para que mejore la microeconomía? Nos estamos olvidando de eso. Nos perdemos mucho en el asunto de los indicadores macroeconómicos. Y esos, ya desde la bursatilización de la economía, están distorsionados. Hay una manipulación en el mercado bursátil, ¿no? En las bolsas. Entonces se distorsiona. Entonces la volatilidad y las distorsiones de la macroeconomía sí pegan a los países, sí pegan a la economía, pero estamos olvidando fortalecer la microeconomía, es decir, la economía, planear para que se vaya fortaleciendo de abajo hacia arriba. Volvemos al clásico modelo de sacar el circulante para evitar la inflación. Entonces, por eso es que se dan los estancamientos, ¿no? Yo considero que hay instituciones que no están haciendo una planeación humanista realmente, realista. ¿Cuáles? Pues Ponle nombre. Sedatu, por ejemplo. Sedatu, que es toda una dependencia, es un monstruo, ¿no? Tiene pues sí, tiene el campo, pero entonces ya vemos una tendencia hacia el urbanismo. Pero Sedatu es un cascarón. Pero pues está invirtiendo. Ya no tiene nadie, o sea, ya, ¿quién está ahí? Es más, ¿existe todavía? Pero tiene el poder del campo y tiene el poder. O sea, sí, el agropecuario está en la Secretaría de Agricultura. Y del bienestar ahora. Y a bienestar. Entonces, bienestar pues es un monstruo. Bienestar es todo. Es un monstruo y entonces, desafortunadamente, instituciones que están duplicando funciones, como una institución está manejando cuestión de producción, ¿no? Por ejemplo, el programa de Sembrando Vida, magnífico programa, qué bueno, qué buena intención, que yo veo en algunos grupos bastante bien, ¿no? Estoy viendo a los de Miacatlán, qué buen grupo, estoy viendo a varios grupos, qué buenos grupos, por los productores y quizá el personal técnico que los apoya, ¿no? Pero pues tú dices, a ver, ¿a quién le toca programar, planear cuestiones del campo? Pues a la Secretaría de Agricultura. Sino que la desaparezcan. Entonces, yo creo que sí se debe ir adelgazando cada vez más el aparato burocrático, pero tampoco es conveniente concentrar, como lo que criticaría yo objetivamente en este sentido, ¿no? Entonces, falta, para que no se convierta en un populismo ya no voy a decir, hay que ir poniendo en manos de la gente decisiones, hay que ir poniendo en manos de la gente el poder, pero la gente abajo. Ahorita mucho de lo que vemos es acá arriba, en las redes sociales, pero no vemos una planeación de abajo hacia arriba. Sigue siendo una planeación de alguna manera centralista, estatal, federal y municipal. ¿Por qué no? Porque no estamos viendo en los municipios, por ejemplo, que haya convocatorias a foros, ¿no? Yo me he quedado así como ya se venció el tiempo de entrega de los planes municipales de desarrollo y no he visto convocatorias para foros, salvo en contados municipios como Cuernavaca, ¿no? Que tiene una dinámica muy activa en eso, ¿no? De participación social. Pero nos falta, de esa planeación ya de abajo hacia arriba no se da. Entonces, si tú revisas los planes de desarrollo, perdón que te interrumpa, vas a ver que son los mismos de los últimos 15 años, les cambian el orden, les cambian alguna letra, algún texto, pero son los mismos, es decir, cumplen con un requisito, no hay una planeación real de los municipios para el desarrollo agropecuario o desarrollo rural en general, no existe eso. No hay la cultura, no existe la cultura de la planeación y no la hay que tampoco tienen un control las instituciones internas, un tablero de control, un tablero de mando donde estén revisando el comportamiento de las acciones, de la actuación de la institución, de los presupuestos, no solo la aplicación en tiempo y forma, conforme a la norma, sino pues con resultados. Porque las estrategias municipales parecían más bien ser como la decisión del presidente en turno, bajo su percepción, bajo su visión de lo que él cree que ve o de lo que cree que conoce,
y en base a eso va acomodando las cosas, pero no hay una planeación. No, y no hay superhombres ni supermujeres, o sea, no hay superdotados, o sea, nadie se puede jactar de ser todólogo, ¿no? De ahí, pues es importante tener la apertura para realizar las sinergias, para conjuntar, para escucharnos, darse el tiempo. Pero creo que ni el tiempo les da, ¿no? Entonces, hay servidores públicos que no están preparados, que no tienen el perfil, que no tienen la experiencia, y por qué no decirlo, y muchos ni las ganas, porque no se les ve ni siquiera como... Porque hay gente, me tocó ver gente que no estaba tan preparada, pero que con muchas ganas fue aprendiendo y fue siempre dando lo mejor de sí, ¿no? Las hay, garbanzos de a libra, pero no, la planeación yo la veo invisible, valga la contradicción, algo invisible no lo ves. Porque sí hay un problema serio, o sea, por ejemplo, los programas de apoyo, llamémoslo así, prácticamente hoy están desaparecidos para el sector productivo. Quizás están enfocándolo a la base primaria de la cadena, que también sería muy cuestionable la forma en que lo están haciendo. O sea, ¿qué perspectiva tiene el campo bajo las condiciones actuales? Muy complicadas, porque no hay presupuesto. Para empezar, no hay presupuesto, tú sabes. En el Estado, pues bajó a menos del 50% el presupuesto de cuando me tocó a mí estar. Y ahora sí, no por criticar de que estuvimos bien o estuvimos mal, ya la historia nos juzgará. Pero en términos presupuestales, por ejemplo, me tocó participar en la formulación de la propuesta de ley de protección de los maíces criollos en el estado natural, del estado de Morelos, el tercer estado que tener una ley de este tipo. Y se logró con el secretario del momento que, bueno, también es de cabildear, decir, bueno, te voy a imponer el 10% del presupuesto en la ley, pues me la vetas, ¿no? Entonces vamos a ponernos de acuerdo. Y el secretario del momento dijo, 5% del presupuesto estatal anual del sector va para maíces nativos, criollos. Estaríamos hablando en ese entonces, pues, ¿de cuánto, no? Pero fíjate, ahorita teníamos el No tema se de lo aplica nativo. ni el 10. Cuando tú estabas, el presupuesto era de 100 millones de pesos, más o menos. Poco más, sí. ¿Y eso qué año fue? Todavía el 2011. 2011. Cuando yo ya... 11 años después, el presupuesto está a la mitad. A la mitad. Viola lo dispuesto en la ley. O sea, es una violación franca a la ley. ¿Cómo explicar eso? Pues yo ahí es a veces que digo, como sociedad civil digo, ¿dónde está la eficacia en la gestión? Ya no quiero hablar de lucha, ni de la gestión. La gestión no solamente para ir a exigir tal o cual, exijamos que no se baje el presupuesto con la ley en la mano. Por eso me refería a que en cumplir la ley está la clave, ¿no? Dice la ley de desarrollo rural sustentable del Estado de Morelos que nunca podrá ser menor el presupuesto al año anterior, nunca. Y si le aplicamos el índice inflacionario, si le aplicamos tal, pues no hay presupuesto. ¿Cómo llegamos a esto? Habría que preguntarnos todos los actores sociales, ¿no? Y públicos, ¿cómo llegamos a eso? Yo me siento avergonzado por la parte del sector agropecuario que me toca representar, pero hay todo un movimiento campesino, una gran cantidad de organizaciones campesinas, decimos producto, y ¿qué respuesta le podemos dar al campo ante este escenario? 50% abajo, 11 años después. 11 años después, o sea, ¿existe un movimiento campesino que realmente defienda esto? ¿O qué somos? Bueno, pues Morelos ha tenido movimientos campesinos muy importantes, incluso de vanguardia, ¿no? Yo ahí sí no te podría decir, yo respeto mucho las formas, me tocó estar del otro lado, me ha tocado estar de los dos lados, ¿no? Y conozco los dos escenarios, las dos formas, ¿no? Pero también había que ser como sociedad civil, ahora yo como sociedad civil que he regresado ya unos años para acá, hacer una autocrítica también nosotros, ¿no? Realmente tenemos una organización, y es donde yo hablo de construcción organizativa, no de ir formando, constituyendo, sino realmente tenemos una organización. O sea, ¿qué es la organización? ¿Hay democracia en las organizaciones? ¿Hay una organización real funcional?
La gran mayoría de las organizaciones tienen liderazgos de 15, 10, 20 años al frente. Bueno, pues ahora sí que ya eso sería una revisión interna que tendrían que hacer ellas, ¿no? Pero habremos que hacernos una autocrítica de los dos lados. Sí critiquemos a las instituciones y propongamos qué hacer. La veo complicada, yo no veo como una apertura para querer cambiar, ¿no? Ahí están las reglas de operación. Cuando fui servidor público era emocionante ir a discutir reglas de operación a la Ciudad de México, ¿no? Y me preguntaban que si yo de qué organización campesina era. Le decía, no, yo vengo de gobierno. Entonces, ¿por qué defiendes tanto? Le digo, porque en la práctica nosotros vemos que esas reglas de operación como ustedes las quieren imponer no son funcionales. Y a la gente le complican la vida en lugar de ayudar. Y además tenemos un país multicolor, que no es la misma un programa en Morelos, que en Sonora, que en Chihuahua, que en Yucatán, que en Jalisco, ¿no? ¿Sí? ¿Te parece si dejamos ahí la idea? Vamos a un corte y regresamos y continuamos en lo que estamos platicando, ¿te parece? Muy bien. Vamos a un corte, Ciudad del Campo, regresamos. Lo más relevante de la información local y también del acontecer de la vida diaria lo vas a encontrar aquí. Síguenos a través de nuestras redes sociales de Lo de Hoy Morelos en nuestra segunda emisión de 2 a 3 de la tarde y la tercera de 8 a 9 de la noche. Por supuesto, también en el canal Televisión Abierta 10.1 ViX Televisión. Todo tiene un motivo, todo tiene un porqué. Muchas personas que no conocemos el trasfondo. Aquí, en las dos caras de la moneda, descubriremos verdaderamente quiénes son los políticos, qué lo incitó, cuáles fueron sus verdaderos motivos. No hay nadie totalmente bueno ni totalmente malo. Los seres sociales y culturales que componen nuestro estado, incluso México o el mundo. No te lo pierdas en Lo de Hoy Morelos y en ViX Televisión. Estamos de regreso a su programa Ciudad y Campo con la indignación del presupuesto. ¿Cómo es posible que hayamos permitido que baje tanto? Y ha habido programas, ha habido convenios que se han venido abajo con presupuesto ya etiquetado. Había un convenio ahí de los maíces criollos. ¿Qué pasó ahí? Pues no sabemos qué pasó en realidad. No sabemos qué pasó. Por primera vez en la historia se habían destinado ya casi 2 millones de pesos. ¿Qué iban a hacer qué? Módulos de producción biodinámica de maíces nativos, para rescatar las semillas de los maíces nativos. Porque los maíces nativos se está perdiendo, no hay semilla en el país, ¿eh? Yo he andado en el sureste y he andado en otros lugares y hay pocas semillas. Tlaxcala son los estados que más semillas tienen. Tepoztlán en Morelos es pionero y incluso en el país, Santa Catarina, en las semillas nativas. Pues se ha perdido. No sabemos qué pasó, no sabemos qué pasó. Habíamos hecho el esfuerzo con escuelas campesinas en esta administración para que se destinaran pues, los recursos. La ley de protección de los maíces criollos del estado de Morelos establece que al menos el 5% del presupuesto estatal al sector agropecuario debe destinarse a la producción de maíces criollos. Y ahora digo mal llamados criollos porque son realmente maíces nativos. No se aplica, no hay ese presupuesto, nunca lo ha habido. 500,000 pesos habrá cuando mucho para gastos de operación, para impulsar los maíces criollos. Y bueno, ahora el presidente está volteando a ver esto y ahora muchos están volteando a ver porque vamos a caer en la cuenta que si perdemos las semillas nativas, siendo país de origen, pues nos vamos a ver mucho más vulnerables, ¿no? Si perdemos totalmente la tradición del sistema milpa, donde es un policultivo muy nutritivo tanto para el ser humano como para la tierra, ¿no? Con todos los microelementos que se generan entre la combinación de maíz, chile, frijol, calabaza, ¿no? Pero pues no hay, hacia allá se voltea a ver lo industrial, por eso es que a mí me parece bien que el gobierno de la República esté apoyando a la gente que menos realmente tiene, a los más vulnerables, porque son los pequeños productores, digo, yo sé que tú defenderías a la gran organización, que no está mal, pero los pequeños productores son los que le dan de comer realmente a las ciudades. Pero aquí en Morelos no tenemos grandes productores. O sea, todos los productores de aquí
son pequeños. O sea, la organización que tenemos de porcicultores, a nivel nacional, somos un traspatio. O sea, no tenemos grandes productores en el estado. Todos son los microproductores, los de parcela, los que tienen tareas, no tienen hectáreas, tienen tareas. O sea, son muy pocos Sí, metros. sí, sí. Entonces habría que enfocarse en la política más a trabajar en la base, a descentralizar hacia los municipios, a no estar concentrando los recursos ni la toma de decisiones. Porque en ese mosaico del que hablas, de esa pluralidad, precisamente no es lo mismo Azochapan que Tetela del Volcán, que estén en la misma línea de la Matzinac y todo, ¿no? Es totalmente el carácter social de la gente. Tú ves desde la forma de vestir hasta de hablar, ¿no? O vamos a hablar de Coatlán del Río contra Cuernavaca. Entonces, tenemos en el mismo estado una pluralidad tremenda, aunado a una gran cantidad de inmigrantes de los estados circunvecinos, Guerrero. Entonces, se va perdiendo, se va diluyendo y se va convirtiendo en un laberinto sin salida. En un laberinto sin salida que empobrece. Morelos, en el caso concreto de Morelos, que nos duele Morelos, tiene problemas muy fuertes ambientales ya, tremendos, problemas muy fuertes ambientales, y la naturaleza pues es la base de todo. Entonces, estamos trabajando mucho en un tema nosotros ambiental, que es en la defensa de los derechos de la naturaleza, con personas en una clínica elítica. Defensa de los derechos de la naturaleza. Sí, porque exigimos un derecho constitucional a un medio ambiente sano, ¿sí? Pero destruimos el ambiente. ¿Cómo es? ¿Qué opinas del Tren Maya? ¿Qué opinas del Tren Maya? Pues mira, no puedo opinar mucho más de lo que poco que yo vi, porque yo he ido a apoyar la cuenca de Bacalar a la defensa de la cuenca, en términos jurídicos, ¿no? Pero te puedo decir que hay un avasallamiento de poderes fácticos, ahí de territorio, de terrenos, ¿no? Y servidores públicos sin sensibilidad algunos, no creo que todos, pero los que me tocó ver a mí, percibir, que llegan a exigirle 100 hectáreas al ejido para poder poner instalaciones y así, nada más, ¿no? Y ahí ya hay mucha especulación inmobiliaria, mucho tal. La parte ambiental, pues escucho lo que dicen los ambientalistas, yo me considero ambientalista de hueso colorado, pero no te podría decir a ciencia cierta los impactos en términos ambientales, ¿no? Pero de que va a beneficiar a las comunidades es muy cuestionable. Yo creo que va a beneficiar mucho a empresas privadas. También porque el tren no se va a parar en las comunidades, o sea, por ahí va a pasar, pero no va a parar ahí, o sea, la estación más cercana de las comunidades va a estar muy lejos. Sí, por ejemplo, no veo una estrategia de infraestructura para las comunidades, es decir, vamos a dar hospedaje, vamos a dar servicios de alimentación y tal. No lo veo en el plan, pues, ¿no? Veo el tren y, bueno, porque un tren de esas características no va a ser como las locomotoras antiguas, que te parabas en los pueblos y ahí comprabas las gorditas, las tortillas de chicharrón y tal. No, esto no va a ser así. Es más bien, creo que para un alto turismo de clase mundial. Va a ser muy caro, porque va a ser caro. Por eso no puedo opinar mucho, porque no escucho muchas voces disidentes, sí. Y el estilo del presidente, que mis respetos, pero él es muy determinante, ¿no? Pues hay cosas que me queda mejor sin opinar. Pero yo creo que no, por lo que yo observé, lo que pude observar en las medidas que he tenido, es que no está beneficiando directamente a la mayoría de las comunidades. Hay puntos donde hay estaciones y todo, donde va a haber desarrollos. Pero desconocemos esos desarrollos, quiénes los van a tener. Ojalá los tuvieran las comunidades. Ojalá esa terminal en Bacalar lo tuviera el ejido, lo tuvieran los campesinos, las mujeres, ¿no? Con las que estuvimos trabajando ahí algunos proyectos ambientalistas. Pero pues no se vislumbra como así. En cambio, ya hay especulación de la tierra, inmobiliaria, hay una serie de cuestiones. Pero pues sí es un gran, ¿qué te puedo decir? Un gran paquete eso del Tren Maya. El tiempo lo dirá. El tiempo lo dirá, pues sí, y
señor presidente, que está en la idea de pasar a la historia, bueno, pues tendrá bien medido los impactos, ¿no? Tú vives en Tepoztlán. Sí. ¿Cómo va Tepoztlán? Oye, los incendios imparables. ¿Cómo está ahí el tema? Híjole, tema controversial. Pues mira, hay mucho deterioro ambiental. Tepoztlán, no solo los cerros, un deterioro ambiental de muchos años. Ves agua sucia por las calles corriendo por donde quiera, no tenemos drenaje. El agua potable sea de... ¿Por qué no hay drenaje? ¿Qué pasa? O sea, ¿cómo se soluciona? Pues, dinero y planeación. Planeación urbana. No hay ninguna visión para resolverlo. Nosotros hemos estado encontrando paliativos porque tenemos la Asociación de Guardabosques, paliativos para encontrar manera de que cuando menos filtren el agua, si no tienen dónde depositarla en su casa, el agua gris la filtren y a ver cómo se canaliza. Una planta tratadora que ahí está, que fue un fraude. Entonces, muy difícil, muy complicado. Falta de fondos siempre. Tepoztlán no recauda lo que necesita, ni lo mínimo, ¿no? Depende mucho del subsidio externo. Y ahora con la reducción de los subsidios federales a los municipios, pues se complica, ¿no? Entonces, en lo de los incendios, pues son descuidos tanto institucionales como de la gente, ¿no? Y algunos provocados, porque ya hay especulación inmobiliaria muy fuerte en el rumbo hacia el noreste, y hemos descubierto incendios provocados, con evidencias. Afortunadamente ya las instituciones están volteando, las instituciones del sector ambiental, con esta pujante organización social. Hay un movimiento muy fuerte. Reestructuramos una asociación formada en el 16 que se llama Guardabosques de Tepoztlán. Y ahí ya vemos 9 brigadas de los pueblos, barrios y colonias de Tepoztlán. Entonces, ¿En qué barrio estás? Santo Domingo. Mi grupo, pues, de origen son tejones. Son diferentes brigadas, cacomixles, tejones. Entonces tenemos un movimiento fuerte, importante de prevención y de combate de los incendios, ¿no? No hay recursos institucionales. Afortunadamente el presidente actual está muy bien puesto en el tema. David de Mesa. Estamos trabajando muy bien con él, bastante bien en el tema ambiental. Tiene gente muy capaz ahí en la dirección de protección ambiental. Hace muy buena sinergia con nosotros como voluntarios, ¿no? Y tenemos una gran participación de la sociedad. Entonces, eso se va a ir resolviendo. Y yo creo que estamos en muy buen camino para resolverlo porque hay una muy buena dinámica de participación social y hoy se han estado integrando las instituciones del sector ambiental muy bien, muy bien. Creo que estamos avanzando ya de hecho en acuerdos y en sinergias muy interesantes para evitar, para prevenir. Hay una plaga muy fuerte, destructiva, el descortezador. El gusano descortezador está arrasando y eso ahorita es una de las prioridades que se tiene. El tiempo nunca nos alcanza, ¿no? Y el programa no es la excepción. ¿Algo que quieras agregar en forma breve que no te haya preguntado y que quieras comentar? Bueno, de los temas que hemos venido comentando, hay que cuidar el medio ambiente, ¿sí? En el ambiente, en la naturaleza, está la base de la vida del ser humano. Es lo primero. Segundo, cultivar más la parte espiritual. No me refiero a religión, me refiero a la cultura, me refiero al arte, ¿no? A la naturaleza, al requearse con la naturaleza misma. Y a no tener pensamientos negativos ni destructivos, acciones destructivas entre nosotros como semejantes. Creo que son bases. Lo demás es ciencia, es tecnología, ¿no? Que está ya a la mano. Estamos muy avanzados en la tecnología, hay que aprovecharla, pero hay que aprovecharla bien. Tristemente, podemos seguir hablando ahorita pues, del derecho, del medio ambiente, de tal o tal, pero buscar cada vez una mejor convivencia entre nosotros como sociedad, que no sea tan destructivos, más objetivos, más subsidiarios, ¿no? Y respetar la naturaleza. Por el otro lado, estar más atentos a exigir
que las instituciones del Estado mexicano cumplan y no distorsionen. Por ejemplo, si hay un presupuesto, pues no puede bajarlo, hagamos que se cumpla la ley. Ya la justicia administrativa está muy vanguardista, está muy pujante, muy fuerte para hacer que se cumpla la función pública con eficacia y con honradez, ¿no? No es nada más el rollo de transparencia y demás, ¿no? Entonces hay muchas cosas que han distorsionado la situación, por eso es que nos encontramos en muchas crisis, no es solo una crisis, ¿no? Y de ahí que, hay que estarnos preparando cada vez más los profesionales, ir al día, ir a la vanguardia, con la tecnología, con la ciencia, y no huirle a la filosofía, porque la filosofía pues es la base revolucionaria del pensamiento. Para que el ser humano pueda trascender y transformar su propio pensamiento, pues hay que brevar en la reflexión, en el pensar, más que irnos así. Entonces, trabajar muy de la mano sociedad y gobierno sería lo ideal. Pues bueno, realmente más que interesante, un verdadero sabio del sector y muchas cosas más que se quedaron pendientes. Esperamos en un futuro poder platicar nuevamente, ¿no? No, pues muchas gracias. Gracias. Pues con esto cerramos el programa de Ciudad y Campo. Les recordamos que nos sigan en las redes sociales de Lo de Hoy Morelos, en Facebook y en YouTube, y en el canal 10.dix Televisión. Su amigo Fernando Aguirre, Ciudad y Campo. Muchas gracias. Hasta luego.